tenemos un comunicado, sí, tenemos un comunicado, a ver si lo podemos poner en pantalla, que tiene que ver con estas agresiones que han sufrido medios de televisión. Y, ojo, a ver, sí, ahí está. Desde la Sociedad Nacional de Radio y Televisión expresamos nuestra total condena a los actos de violencia que vienen siendo perpetrados por un grupo de vándalos que bajo el marco de reclamos ciudadanos, entre comillas, reclamos ciudadanos, han atacado a la población civil con 7 fallecidos. Ojo, la información que tenemos en RBP es que son 6, no 7. 6 fallecidos, 5 en Apurímac y 1 en Arequipa. Es la información que tenemos hasta el momento. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión habla de 7. A la propiedad pública y privada y a los hombres y mujeres de prensa que vienen cubriendo las manifestaciones en nuestro país. Asimismo, esta noche un grupo de delincuentes ha atacado las instalaciones de Panamericana Televisión y América Televisión. Exigimos que se restablezca el orden interno y que los acusadores sean detenidos. Seguiremos haciendo nuestra labor y defenderemos la democracia contra todo intento de socavarla. Ojo con eso, no solo se han atacado medios de comunicación, se han atacado, se han atacado comisarías, se han atacado oficinas del Ministerio Público, aeropuertos, empresas privadas como la empresa de Gloria en Arequipa. Hay que entender que esto ya no son manifestaciones de solo enojo, no. Estos son delitos y así hay que calificarlos. Estamos con Richard Arce, excongresista por Apurímac. Señor Arce, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, buenas noches. Preocupado, consternado con lo que viene aconteciendo con nuestro país y lamentablemente la responsabilidad es compartida evidentemente por la clase política, por lo que nos ha llevado a esta situación y hay muertos de por medio. Yo quisiera denunciar públicamente lo que ha sucedido más o menos entre 4:40 de la tarde y más o menos 5:30 de la tarde, donde lamentablemente han disparado directamente a población civil, donde fue en el Andahuaylazo esta demencia de Antauro Humala que terminó con 4 policías muertos. Ahí había un contingente policial y empezaron a disparar a la población que estaba en el Cerro Guayhuaca. ¿Qué información tiene usted? Porque justo conversábamos con el general Arriola y le preguntaba sobre ese episodio, porque efectivamente tenemos menores de edad fallecidos. ¿Qué ha sucedido o qué información tiene usted? ¿Cómo se dio esta situación? Porque, tampoco no creo que la policía sea loca y empiece a disparar a la población de la nada. Por supuesto, sino que se está exacerbándose el nivel de violencia, porque paralelamente a lo que te estoy graficando, lo que me han comentado son comuneros de Huancabamba, de Jaje, de Patajocha, de Huinchos, que han reclamado. El Cerro Guayhuaca está al frente y hay un mirador de Andahuaylas. Y disculpa, por curiosos, pues se pusieron ahí a estar observando este triste espectáculo de violencia, porque donde está la feria dominical, en ese lugar fue el enfrentamiento, o sea, había una especie de enfrentamiento donde estaba corriendo las balas. Tengo los videos, pero por responsabilidad no los publico, porque no es momento de estar ganándose likes. ¿Pero qué pasó? Es decir, había un enfrentamiento en ese momento entre civiles y la policía. Y en un momento, a la gente que estaba en el cerro, evidentemente había acción violenta porque tiraban piedras y del otro lado estaban con las bombas lacrimógenas, pero se escuchaba una balacera. Tengo el video. ¿Esto ocurrió en alguno de los intentos de quemar comisarías o ministerios? La comisaría está a 2 cuadras, está en la avenida Perú. Yo te estoy hablando del Malecón Grau, que está al borde del río Chumbao. Ahí lo que hay es un local de la RENIEC, lo más visible. Entonces, a lo que voy es más allá de esta confrontación. O sea, no podemos llegar a ese nivel, porque en Chincheros, que está a más o menos 80 kilómetros, el día de hoy también policías. Ha sido quemado la comisaría y ha sido quemado la fiscalía. Tengo los audios también de un policía pidiendo auxilio. Hay varios heridos. Entonces, están enfrentando pueblo contra pueblo. Me interesaba saber el caso de los fallecidos, porque es lamentable. No, y tengo la imagen. Justamente un fallecido es el que estaba en el Cerro Guayhuaca. Estaba mirando. Estaba de espectador. Fue una bala irresponsable, evidentemente. Y las imágenes que me pasa es la persona que estuvo a su lado, que inclusive habían hasta menores de edad al costado. Entonces en un momento empezó la balacera y empezaron a correr, pero es un cerro y es muy complicado y es una situación que estamos llegando a niveles de violencia, y en esto quiero ser también muy confrontacional respecto al aprovechamiento, porque tampoco se puede terruquear.
no vamos a decir que son terrucos. Eso es lo que está diciendo la extrema derecha. Seamos responsables. Acabo de escuchar a la congresista Chirinos. Pero del otro lado también, la extrema izquierda está aprovechando este escenario, mandando mensajes que soliviantan a las masas en vez de generar responsabilidad. Betsy Chávez, Bermejo, pero, exacerbando a la población. Ojo, señor Arce, a ver, conversando no con un político, conversando con el jefe de la DIRCOTE, como el general Óscar Arriola, él, claro, hace la misma diferencia que hacemos todos. Aquí hay de todo. Hay gente que claramente está frustrada, está molesta, tiene enojo, probablemente creía hay un en Pedro reclamo Castillo. legítimo. Hay un reclamo legítimo. Porque se han embalsado otros problemas que existían. Pero también hay delincuentes. También hay gente del Movadef, hay gente, que nos decía Arriola, del MRTA. Es decir, yo no creo que una persona, por más molesta que esté, vaya y queme una comisaría. A río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, lo que están haciendo, evidentemente, sectores radicales violentos, están infiltrándose en un reclamo que puede ser legítimo, porque hay que entender, no es que esto se ha originado por el problema de esta crisis política. Acá hay años de postergación y de olvido, y en el caso particular de Andahuaylas, ¿por qué crees que estos impresentables de los hermanos Humala hicieron el andahuaylazo? ¿Por qué se fueron a Andahuaylas? Porque tradicionalmente Andahuaylas ha sido postergada, excluida, olvidada. Hay un hospital 14 años paralizado, un edificio que el día de hoy, por ejemplo, ha colapsado el servicio médico porque son tantos los heridos, no hay ni siquiera especialistas, y si tendríamos ese hospital, fruto de la corrupción evidentemente, podría atender a esos pacientes. Entonces la gente siente la frustración. Hay un Estado ausente, hay un país que no le interesa los derechos, porque los ciudadanos de Andahuaylas, al igual que tú y yo, tienen los mismos derechos. Entonces, en un escenario, evidentemente, cayó Castillo por actos de corrupción, pero el otro cómplice, que fue el Congreso de la República, campantes, festejando todavía la vacancia. ¿Qué estaban festejando? Si ellos han sido corresponsables, estuvieron blindando a este Silva, que ahora está en Venezuela. Ahora, asilado. ¿le parece que los pedidos que hemos escuchado en las últimas horas, porque hay varias agendas dentro de todo esto, porque hay diferentes grupos que se están moviendo en estas protestas? Hay una agenda que dice, oye, que parece ser la más válida, que se vayan todos. No solo se puede ir Pedro Castillo, que se vayan todos, que se vaya Dina Boluarte, que se vaya el Congreso de la República. Pero dentro de esa agenda, los más extremistas piden, no, que se vayan todos y además Asamblea Constituyente. Y además que liberen a Pedro Castillo. Son las agendas particulares que están queriendo meternos de contrabando, pues. Porque evidentemente acá definitivamente hay un consenso nacional, la última encuesta lo dice, adelanto de elecciones, pero previa reforma política, porque si no vamos a tener la misma representación, el mismo tráfico que existe de los partidos políticos, y por eso tenemos impresentables en el Congreso de la República. En consecuencia, lo que se necesita en este momento, una recomendación al gobierno, es que la presidenta Dina Boluarte, el mensaje a la nación que dio ayer, que fue tarde, porque debió haber sido a las 8 de la noche, en la sierra dormimos temprano. Y nos levantamos a las 4 de la mañana porque así se trabaja con la actividad agrícola. A las 12 de la noche los noctámbulos serán en Lima. Entonces, está fallando la comunicación. No llegó el mensaje, percibo, en parte. Entonces, en este momento eso ya es tarde. Que se presente la presidenta Dina Boluarte y que se presente el presidente del Congreso. Y con humildad, que pida disculpas al país y que entiendan que esto ya es insostenible y que se comprometan ambos al adelanto de elecciones. Yo sé que el presidente del Congreso no representa todas las voces, sobre todo del aprovechamiento que están haciendo tanto la extrema derecha y la extrema izquierda, que cada día nos avergüenza. La mejor muestra, lo de Pasión Dávila, ¿no? Un cobarde que va y mete un puñete por la espalda y después sale corriendo, en plena crisis, imagínate. Y ahí le quería preguntar, congresista Arce, usted que es, usted es un hombre de izquierda, pero no tiene pelos en la lengua al momento de criticar justamente a sus colegas, y lo hace mucho en las redes sociales. ¿Realmente cree que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha quieren irse de este Congreso? No, de ninguna manera. Se van a aferrar al cargo. ¿Has visto el sentido de los votos? En la vacancia de Pedro Castillo, varios lapicitos, varios del ala magisterial, varios congresistas del grupo de Bermejo votaron a favor. Y hoy día creo que están arrepentidos porque hoy día estaban pidiendo que se revoque inclusive la resolución de la vacancia, para que veas cómo son de ganapanes, ¿no? Que no les importa el país. Pero lo duro que están haciendo el día de hoy es que están exacerbando esos sentimientos. Y te repito, mientras que la extrema derecha está terruqueando, todos son terrucos para ellos, son población que está reclamando derechos, que hay infiltración, por supuesto,
Pero de la extrema izquierda también hay un aprovechamiento, están echando leña al fuego irresponsablemente. Tenemos que entender en este momento que tanto los medios de comunicación como los políticos tenemos que ser responsables y llamar a la cordura, a la razón. Es un país, pero evidentemente ya los conflictos se han embalsado y estamos en una situación compleja que no es tan sencillo de solucionar. Tendrían que movilizarse los ministros previa coordinación de puentes de diálogo con la sociedad civil y sobre todo con la Iglesia. La Iglesia tiene mucha ascendencia para poder dialogar. No queremos más muertos. ¿Y Pedro Castillo está sacando provecho de esto? El sector, con evidentemente, sus cartas, con estarán estas cartas que aprovechando. escribe. Está soliviantando a la masa. Porque hay sectores que tiene su respaldo Pedro Castillo, pero nadie le explicó que él está involucrado en actos de corrupción. Fíjate, él fue el que hizo el autogolpe. Y el día de hoy, que yo admiro a Gustavo Petro, yo admiro a Manuel López Obrador, pero qué vergüenza, compañeros. Un hombre de izquierda no avala la corrupción. Y menos alguien que pretende irrumpir en la democracia. Un hombre de izquierda tiene esos sólidos principios y el día de hoy sacan un comunicado con una narrativa como si fuera una persecución política. Ese tipo de acciones también soliviantan a las masas. Un llamado a la cordura y un llamado a la razón. Busquemos una salida dialogada con las autoridades, pero te repito, tiene que haber humildad del Congreso y del Ejecutivo para que se puedan ir de una vez en el plazo perentorio que corresponda a un adelanto de elección. Muchísimas gracias, señor Arce, Richard Arce, excongresista, justamente por Apurímac, donde la violencia ha escalado de manera terrible. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar.